poder estar otro martes con ustedes. Si tú conoces a alguna mujer que necesite conocer sobre la palabra de Dios, puedes compartir toda la serie de pláticas que se nos han dado. Abramos nuestro corazón y atentos nuestros oídos a la palabra de hoy. ¡Comenzamos! Muy buenos días. Agradecemos mucho su presencia esta mañana y reciban un cordial saludo de nuestros pastores, don Fidel y don Guille, y claro, también de Convivencia Cristiana de Oaxaca. Esta mañana quisiera compartir con ustedes una plática acerca de lo que estamos viviendo en este tiempo. Estamos pasando un tiempo muy difícil para familias, para personas solas, acompañadas, pero lo importante es saber qué Dios dice de lo que estamos viviendo. ¿Por qué estamos culpando a veces a Dios de las adversidades que están pasando en estos tiempos? ¿Por qué decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué perdí mi trabajo? ¿Por qué no tengo la estabilidad que tenía antes? ¿Por qué mi salud se está minando? O inclusive una cosa más fuerte, ¿por qué mi ser querido tuvo que partir? Es difícil entender, es a veces insoportable el dolor, pero Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Y para eso me puse a estudiar en la palabra de Dios la vida de un hombre que sufrió sin fin de adversidades, pero salió adelante porque Dios estaba con él. Y si nosotros nos permitimos leer la palabra de Dios, tendríamos que ver la vida de José. José era un joven que empezó a sufrir a los 17 años, empezó a tener adversidades, empezó a tener problemas serios. Pero vamos a ver en la Escritura, en Génesis 37, la vida de José. José se le llamaba el soñador también porque Dios se le revelaba en sueños. De hecho, por esos sueños es que tuvo tantas calamidades al principio en su familia. Si vemos Génesis 37 dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían más y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Entonces estamos viendo que en la vida de José no todo fue bien, no todo llevó tranquilamente en su vida desde joven. Si vemos un poquito de su vida, recordemos que José era el hijo de Jacob, era el hijo de Raquel, y Jacob amaba a ninguna más que a otra de sus mujeres, a Raquel, y por eso amaba tanto a su hijo. Esto incluyó que él le hiciera una túnica de colores que distinguía a José de sus hermanos, y la envidia, los celos y todo lo que provoca la preferencia de un hijo, de un padre a un hijo en relación con los demás hijos, ocurrió con los hermanos de José, y lo aborrecían al grado tal que vamos a ver que después lo echan a una cisterna sin agua y luego lo venden como esclavo. Claro, cuando esto pasa con José, los hermanos le mienten al padre y le dicen que José había muerto por un animal, etcétera, llenan su túnica de sangre. Le mienten en la totalidad al papá. Pero José, desde joven, era una buena persona. En las Escrituras no vemos en ninguna parte que diga que José se quejaba. No se ve que dijera que era insoportable lo que empezó a sufrir por parte de sus hermanos. Pero Dios usó a José para ver que más adelante
la grandeza que Dios le concede a José no tiene límites. Es decir, Dios preparó a José con tantas adversidades para ser el segundo hombre más importante de Egipto más adelante. José de la cisterna se va de esclavo, como vamos a ver, luego se va a la cárcel y de ahí Dios lo pone en un lugar muy importante después de prepararlo. José siempre siguió venciendo las adversidades, Nosotros no vemos que José en un momento dado haya dicho, como desafortunadamente decimos muchas mujeres, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi esposo? ¿Por qué nos está pasando esto? Y yo creo que más que preguntarnos un por qué, tiene que ser un para qué. Muchas veces estas adversidades, nuestro Señor las aprovecha, entre comillas, por decirlo así, para enseñarnos algo, para prepararnos para algo, porque Dios tiene planes y propósitos, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Pero eso solamente lo sabemos si buscamos al Señor, si sabemos, si conocemos su palabra, si leemos su palabra, si en estas adversidades, en vez de caernos, nosotros buscamos el rostro de Dios, nos ponemos en sus manos, nos humillamos ante Él y le pedimos su ayuda. Las adversidades, muchas personas consideran que son culpa de Dios. Hemos oído que culpan a Dios en estos tiempos tan difíciles. Sin embargo, no es así. Si vemos nosotros, alguien podría decir, ¿cómo que hay ventajas? Hay ventajas en las adversidades. Muchos los hemos pasado personalmente. Yo puedo decir que conocí al Señor precisamente en una adversidad muy fuerte, pero ¿sabe para qué la ocupó Dios? Para traerme a Él, para saber de Él, para conocerlo a Él. Pero vamos a ver algunos puntos. ¿Qué cosa me puede traer la adversidad? Los problemas nos proveen de mejores oportunidades, sino oportunidades en el dolor, sí las hay. Lo que pasa es que muchas veces nos encerramos en ese dolor, nos encerramos en una situación que estamos pasando muy fuerte y eso no nos deja ver, pero buscando la presencia de Dios veremos que nunca nos ha dejado. En las adversidades siempre hemos estado con Él, si no, no estaríamos muchas personas, muchas mujeres dirigiendo su casa, ayudando a la familia, retomando sus trabajos, aunque algunos trabajos hayan perdido, están retomando y haciendo otras actividades que incluso les están resultando mejores. ¿Por qué decimos que nos puede dar nuevas oportunidades? Tendríamos que ver lo que dice la Biblia acerca de Pablo. Sabemos que Pablo estuvo preso, estuvo muchas veces realmente oprimido, digamos, en una cárcel no es fácil estar, sin embargo, él en la cárcel escribe sus epístolas. Es ahí donde habla de esas que dicen algunos autores epístolas carcelarias, porque ahí es donde el Espíritu Santo lo inspira para hablar del Señor. También tenemos otro ejemplo importante de alguien estando preso, habiendo tenido una oportunidad de hacer, que es Juan. Juan estuvo en la isla de Patmos y allí él tuvo todas las visiones de un libro tan importante que escribió, que fue el Apocalipsis. Entonces dice uno, bueno, estuvo preso, podía estarse lamentando, podía estar deprimido, sin embargo Dios le dio una oportunidad para escribir un libro de la Biblia tan importante. Algunas dificultades, algunos problemas tan fuertes que tenemos las mujeres, realmente sí los podríamos aprovechar para salir adelante. Muchos nos han dicho que pues, no podemos nosotros soportar ciertos problemas que nos están pasando en este tiempo, que no entendemos. Pero si buscáramos a Dios, si nos pusiéramos en las manos del Señor, nosotros encontraríamos la respuesta. Los problemas también nos pueden hacer mejores personas si no permitimos que nos amarguen. Según las Escrituras, aparte de nuestro Señor Jesucristo, que fue acusado injustamente, fue vituperado, maltratado,
fue molido por nosotros. José también lo fue, y como en paralelo podemos ver que tuvieron algunas semejanzas en estas adversidades que pasaron por sus vidas. José obedeció a su padre, como vemos era un joven sano, era un hombre fiel a Dios. Obedeció a su padre cuando lo mandó ahora sí a transitar la segunda milla de cuando él va de Siquem a Dotán, y su padre lo manda a checar qué estaban haciendo sus hermanos. Él regresa y les informa que no estaban haciendo lo bueno, que estaban haciendo cosas que no eran correctas. ¿Y qué tiene por resultado? Ahí es donde los hermanos deciden, a él lo vamos a echar a una cisterna. Entre ellos debaten qué van a hacer, pero al final lo echan a una cisterna sin agua y después lo venden. Es decir, parece que José obedece y su consecuencia es una cosa mala. Pero ojo, eso es temporal. Después José, cuando es vendido como esclavo, lo venden a Potifar, se va a trabajar a esa casa, y ahí la esposa de Potifar lo presiona para tener una relación con él. Era un joven guapo, era joven, y él, como era un hombre con temor de Dios y con una integridad tremenda, él no acepta eso, huye de ese lugar, y la esposa lo acusa injustamente. Y volvemos a pensar, ¿cómo es posible que otra vez hace lo bueno José y tiene una consecuencia mala? Pero todas esas consecuencias que José está sufriendo lo ayudan a salir adelante, a forjarse, a tener una fuerza, un alma de acero para salir adelante. Parece que todo fuera aflicción, y muchas veces decimos, pues parece que nada más nací para estar sufriendo, pero no es así. De hecho, nuestro Señor dice, y lo sabe, en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Pero, ¿qué nos falta entonces, mujeres? ¿Qué nos falta? Buscar la presencia de Dios, buscar el rostro de Dios, ponernos en sus manos, entregarnos a Él, y no permitir que las circunstancias nos estén amargando, porque ese riesgo tenemos. Quizás no entendemos, y dice, ¿cómo es posible que para que yo sea fuerte, fortalecida, para que yo lleve a mi familia adelante, tenga que sufrir? Señor, ¿qué te pasa? ¿Cómo tú tan bueno me puedes decir que tengo que sufrir para salir adelante? Pues pareciera una incongruencia, pero realmente Dios nos prueba en esos momentos para demostrarnos que más adelante podremos salir con la fortaleza que Él nos da, no con la nuestra, solo con la fortaleza que Él nos da. Tendríamos que ver en la palabra en Hebreos 12:11, que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Qué quiere decir esto? Que las dificultades a las que estamos expuestos no nos dan gozo en ese momento, es más, nos dan un pesar y decimos que es imposible de soportar. Sin embargo, esta palabra sigue diciendo, pero después dan fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu Santo nos lleva adelante con un propósito específico. Yo creo que en ninguna de las escrituras nos han dicho que cuando conozcamos al Señor nunca tendremos aflicción, nunca tendremos problemas, que de la cuna a la tumba nosotros vamos a ser felices. Bueno fuera que así fuera, pero no lo es. Entonces nosotros tenemos que ver que si nosotros tuviéramos en nuestra vida la llenura del Espíritu Santo, pidiéndola, la presencia de Dios, entenderíamos para qué nos pasan estas cosas. He sabido de personas que dicen, perdí mi trabajo, pero me busqué en otra actividad, me metí a vender en internet y no me imaginé que esto fuera mejor, porque la prueba precisamente lo preparó, lo fortaleció para salir adelante. Los problemas también prueban nuestra integridad. José era un hombre de carácter. Nada muestra más nuestro carácter cuando estamos en las pruebas. Nos sale la casta, o no sé cómo dice uno, pero entonces se para uno.
Tuve un caso específico y lo conviví con una persona. Se enferma el esposo, se enferma ella de COVID, el esposo muy grave, ella empieza a estar más grave, pero me decía cuando hablaba por teléfono, yo me paro a atenderlo porque no me voy a dejar vencer. Tenían la temperatura, le llevaban la comida a la puerta y ella se paraba a abrir. Y yo decía, definitivamente a esta mujer Dios la está preparando. ¿Por qué? Porque ella demostró la fortaleza que tenía para salir adelante. Y es la oportunidad ahora que tenemos muchas mujeres de hablar con ella y decirle, te levantó Dios, no fue con tu fuerza, fue con la fuerza de Él. O sea, la situación no nos hace como somos. La dificultad no nos puede cambiar. Lo que hace es que nuestro carácter aflore y salgamos adelante. ¿Qué otra cosa puede pasar con la adversidad de nuestras vidas? Que nos produzcan un sentido de dependencia, pero un sentido de dependencia de Dios, no de ninguna otra persona ni del hombre, sino de Dios. José, dice la Escritura, dependió totalmente de Dios. La Escritura dice que Potifar lo manda a la cárcel, pero cuando José fue a la cárcel, él sabía que no estaba solo, sabía que iba con la presencia de Dios. Como vemos, ¿qué nos puede separar? Esta adversidad nos puede separar de Dios. Esta adversidad nos puede hacer a un lado a Dios y decir, no, Señor, tú no estás en mi vida, mira lo que está pasando y no haces nada. Lo único que nos puede separar de Dios es el pecado. Esa comunión que debemos tener con Dios, el pecado nos las echa atrás, nos las echa abajo. Nosotros, si tratamos de ser obedientes a la palabra del Señor, tratamos de ser justos, de ver por nuestro prójimo, de obedecer en una palabra lo que la Escritura nos dice, eso nos ayuda para ir adelante y no estar separados de Dios. El Señor irá con nosotros. La palabra de Dios dice que Él va delante de nosotros y que pelea nuestras batallas. Y los que hemos vivido conociendo la palabra, pasando ciertas situaciones, creemos que eso es cierto. Creemos que Dios va delante de nosotros, peleando por nosotros, porque mayor es el que está en nosotros, dice la Escritura, que el que está en el mundo. El mal parece tener sus victorias. El mal parece que prevalece un tiempo, pero ojo, esto es temporal. Cuando estamos en una situación tan apremiante, es normal que pensemos que con nuestra fuerza vamos a salir adelante. Sin embargo, no es así. Tendríamos que pensar cuánto nos ama el Señor para tenernos a nosotros de pie y soportar, porque eso es la adversidad que estamos viviendo en estos tiempos. Yo escuchaba en un estudio que decía, cuando estés dudosa de algo, pídele al Espíritu Santo que te revele cuánto te ama Dios. Y de veras, nuestra mente es finita. No podemos pensar cuánto nos ama, sin embargo, en nuestra vida lo vemos. Yo lo veo en mi familia, lo veo en mi trabajo, lo veo en mis clientes, lo veo en mis hijos. He visto las maravillas de Dios porque me ama, porque está conmigo. Y José, este personaje del que hablamos, sabía que Dios le amaba cuando él estaba en la cárcel. Vemos que el Salmo 139 nos dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú. Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Tenemos dudas si Dios está con nosotros? Este salmo no dice que vamos a huir de su presencia, al contrario, que en todos lados donde nosotros estemos, está la presencia de Dios. Por eso nosotros tenemos que dar todos los días gracias por todo y en todo, dice la palabra. No importa dónde nos lleve el problema. Lo importante es que donde estemos, sepamos que contamos con la presencia del Espíritu Santo, que Él está con nosotros. Por eso el Señor nos los dejó. Él es el que me guía, el que me aconseja, al que tengo que buscar en la adversidad.
y no hundirme, no amargarme, no dejarme, porque solo Dios tiene una palabra de aliento y de esperanza para los que lo conocemos. Por eso yo te animo a que lo conozcas, mujer. Las mujeres somos el corazón de la casa y nosotros tenemos que llevar adelante a nuestra familia. Y otro de los problemas que nos preparan para las adversidades que pasamos es el ministerio, nos prepara para el ministerio. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué nos prepara para el ministerio? Vemos lo que dice Génesis 40. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parece que hay mal? ¿Por qué parecen hoy mal nuestros semblantes? O sea, vemos que José, estando en la cárcel, podríamos pensar que estaba abatido, que estaba deprimido, pero él se estaba preocupando por otros. Y es más, eran oficiales de la casa de Faraón, era gente que venía de la alcurnia, digamos, y él se estaba preocupando por ellos, diciendo: ¿qué les pasa? ¿Por qué tienen esa cara? Nosotros vemos que todo lo que José hizo prosperaba. Todo lo que José hizo salía para bien. ¿Por qué? Porque contaba con la presencia de Dios. Porque tenía a Dios con él. Entonces, cuando vemos estos problemas, nos preparan para ayudar a otros también. ¿Cómo podríamos decirle a una mujer, abrazar a una amiga, a una conocida, a un familiar? ¿Cómo podríamos decirle: sé lo que estás pasando, si nosotros no lo hemos pasado? Por eso es que Dios permite estas pruebas tan fuertes que estamos viviendo, porque nos prepara para ayudar a otros, para abrazar a otros, para poderles decir: sé lo que te pasa, sé por lo que estás viviendo, sé lo que es perder a un ser querido, porque muchos hemos perdido seres queridos. Muchas personas, perdiendo el trabajo, han animado a otras. Entonces nos prepara esto para el ministerio, y también para las personas que conocemos de Dios, podamos darles testimonio a otras mujeres de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Porque no podemos negar que si nosotros estamos de pie y si tenemos una victoria en nuestra vida, es por la victoria de Jesús en la cruz. No es por nuestras fuerzas. Muchas veces lo queremos hacer en nuestras fuerzas, pero estamos equivocados o equivocadas. Nosotros solo lo hacemos porque Él venció, por eso vencemos. Por eso podemos vencer estas adversidades, por eso podemos decir que no permitimos que nos hundan, que si estamos tomadas de las manos de Dios, nosotros vamos adelante. Y yo las animo a que eso lo hagan. Muchas veces nos resistimos, ¿no? Aunque las mujeres somos las más accesibles para buscar de Dios, las más sensibles y más en estos momentos. Yo las invito a que lo hagan. ¿Cómo abrazo a una hermana? ¿Cómo le digo que sé lo que está viviendo? Solamente conociendo la palabra de Dios. Gracias a que José estuvo en la cárcel, gracias a que José pasó unas pruebas tan fuertes, su alma se volvió de acero, se volvió un alma fuerte, de tal manera que cuando él sale de la cárcel, vemos que Dios lo pone como segundo líder, después de Faraón, más importante del mundo. Es decir, si Dios hubiera sacado o se hubiera pensado que ¿por qué Dios no lo sacó de la cárcel? ¿Por qué lo dejó sufrir tanto? Pero porque Dios tenía un plan para él y tenía un propósito para él, como ahora lo tiene para nosotras. Entonces lo que tenemos que hacer es aprender de esta palabra. Dios no es un Dios que nos hace pasar problemas nada más porque sí. Hay una doctrina que a veces hemos escuchado, que es la doctrina de la prosperidad, que está contra lo que pensamos, que dicen: ¿cómo vas a poder salir? Tienes que a fuerza pasar calamidades, adversidades para salir adelante. Eso no puede ser. Si tú conoces a Dios, se acabaron tus problemas, vas a ser feliz, no vas a tener problemas. Eso no es cierto. Ya dijimos que el mismo Señor dice: en el mundo tendrás aflicción, pero ánimo, que yo he vencido al mundo. Entonces yo te animo en esta mañana
Yo te animo a que busques la presencia de Dios, a que lo reconozcas como tu único y suficiente Salvador, a que te arrepientas de tanto pecado y le pidas perdón y le confieses que crees en Él, que Él murió en la cruz por ti, que resucitó de los muertos y que quieres que escriba tu nombre en el libro de la vida. Y que lo aceptas, que abres tu corazón para que Él entre y reine en tu familia. Yo te invito a que lo hagas. No te arrepentirás. En esta mañana, Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Gracias por enseñarnos que en nuestras adversidades tú estás con nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que en medio de las dificultades y de todo lo que pasa en nuestra vida, tenemos que aprender a depender solamente de ti, Padre. Que todo dolor que pasamos tiene un propósito, tiene un fin, Señor, que tú lo vas a hacer para bien. Y te damos gracias, Señor, por la oportunidad de hablarles a nuestras mujeres oaxaqueñas, para que ellas te busquen de todo su corazón. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Agradezco mucho este tiempo que nos brindaron y reciban de nuevo un cordial saludo de Convivencia Cristiana de Oaxaca. Gracias. Quiero recordarte un versículo de la palabra de Dios en Romanos 8:28, que dice: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Nosotras mujeres podemos estar confiadas de que Dios obrará a favor de nosotros. Si necesitas de oración o tienes alguna petición, no olvides contactarnos a través de nuestra página de Facebook, Convivencia Cristiana de Oaxaca, o al número que aparecerá en pantalla. También conectarte a nuestras reuniones los miércoles a las 7 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Que tengas una excelente semana y que Dios te bendiga.